Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la Ser. Carlo Ancelotti no ha convocado con la selección de Brasil a ninguno de los 4 jugadores del Real Madrid que suelen ir habitualmente y, sin embargo, sí que ha metido en la lista al barcelonista Rafinha. Los 4 del Real Madrid se ahorran viajar a Bolivia y también a Chile para cerrar la clasificación para un Mundial que ya tienen asegurado jugar, así que todos los jugadores podían ser prescindibles. Que no vaya Vinicius se puede entender porque está sancionado contra Bolivia en el primer partido y las ausencias de Militao, de Rodrigo y de Endrick se pueden explicar porque ahora mismo no son titulares en el Madrid y además no están al 100% porque no han hecho una pretemporada normal después del Mundial de Clubes. La excusa es que quiere probar más futbolistas locales, pero para eso no hace falta hacer viajar a Rafinha. Puede ser casualidad, puede ser estrategia o puede ser sentido común, pero algún mal pensado le puede acusar a Carleto de estar haciéndole un favor al Real Madrid. Son las 3:01, empezamos estos Ser Deportivos. Ser Deportivos. Ya estamos aquí, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en Ser Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena Ser, en la TDT en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio. Con Sara Núñez, Diego Machuca y Lucía Ropero en la producción y con Fernando Martín y Alberto Valles en la parte técnica. Un saludo de Óscar Ejido en nombre de todo el equipo que hace este Ser Deportivos y que desde ahora hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este martes, día 26 de agosto, el día en el que Carlos Alcaraz vuelve a ser número 1 virtual del ATP después de pasar a la segunda ronda del US Open, el día antes también de que empiece el Eurobásquet y el día en el que el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ha dicho que van a investigar hasta el final los gritos racistas contra Vinicius en el Tartiere. Quisiera decirles que esta institución, el Real Oviedo, por supuesto que reprueba cualquier acto de racismo, de machismo, de cualquier discriminación de cualquier tipo. Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció. Tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió, los responsables serán castigados porque no podemos tolerar esto. Lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado. El partido del domingo, que fue al margen del resultado deportivo, el espectáculo familiar del ambiente, lo que se vivió, no merece ser empañado por algo ahí aislado, que todavía no tenemos la constancia, pero si fue así, pues no se puede perder todo lo maravilloso que es esta afición y este estadio por una cosa que ni tenemos evidencia y que si sucedió va a recibir el castigo la persona con todo el rigor del club y de la ley. Dice que todavía no tienen la constancia, pero ya hemos visto y oído que sí que hay evidencias, las mismas que acusan a Vinicius de mandarles a segunda división. En ambos casos, actitudes reprobables por las dos partes. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este martes. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y la noticia tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo este verano y además con la solidaridad, porque hoy en el Reino de León 4 equipos, Cultural Leonesa, Ourense, Zamora y Ponferradina, han presentado un torneo cuadrangular amistoso en el que van a recaudar dinero para ayudar a los afectados por los incendios. León, Miguel Orejas, cuéntanos, muy buenas. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Zamora, Ponferradina, Ourense y Cultural dejan a un lado la rivalidad futbolística y unen sus fuerzas en 2 partidos amistosos para homenajear a las víctimas de los incendios y también para recaudar fondos para las personas afectadas por el fuego. Serán 2 partidos, el día 24 de septiembre, miércoles a las 8 en el Reino de León. La consejera ejecutiva de la Cultural, Natichu Alvarado, alza la voz y pide más a las instituciones. Creo que debemos de exigir todos juntos, y el fútbol, vuelvo a decir, es una plataforma perfecta para ello, que las instituciones den el do de pecho. Los partidos se podrán seguir en la televisión, la entrada será gratuita y habrá una fila cero para aportar donativos. Bonita iniciativa para recordar un dinero que se va a donar íntegramente a las localidades dañadas por las llamas. El sonido nos llega en la voz de Carlo Ancelotti, porque el seleccionador de Brasil ha dado descanso a los 4 brasileños del Real Madrid, a Vinicius, Rodrigo, Militao y Endrick, que han hecho menos pretemporada y sin embargo sí que ha convocado al barcelonista Rafinha para jugar contra Bolivia y contra Chile en los últimos 2 partidos de una clasificación para el Mundial que Brasil ya ha conseguido. También ha dejado
dejado fuera de la lista a Neymar, del que ha dicho que tiene que estar al 100% si quiere jugar el Mundial 2026. Lo mismo ha dicho de Rodrigo y ha añadido que si alguno necesita explicaciones ya sabe lo que tienen que hacer. No he tenido conversa con Rodrigo, no he tenido conversa con Neymar. Ellos saben perfectamente la idea que el equipo nacional tiene. Obviamente hay que jugar partido, hay que estar en una buena condición física, como dice antes. Yo no preciso hablar con ellos para explicar eso. Si ellos quieren explicaciones, pueden llamarme. Ancelotti, que da ya las ruedas de prensa en portugués y se lo entiende perfectamente. Por si acaso, si Rodrigo o Neymar quiere llamarme, ellos tienen mi número de teléfono. El protagonista de la madrugada es Carlos Alcaraz, que ya está en segunda ronda del US Open. En Murciélago ha ganado a Relio Pelka en 3-7 en su debut. Ahora mismo es otra vez número 1 virtual, pero lo más llamativo ha sido que ha estrenado nuevo look con la cabeza totalmente rapada. Sí, hubo un malentendido ahí que digamos, son cosas que pasan creo yo de vez en cuando. Como no me importa mucho el tema del pelo, en 3 días ya vuelvo a tener bastante pelo, o sea que a mí no me desagrada. La verdad que cuando me vi dije, pues la verdad que no me queda tan mal y la verdad que un look nuevo, ¿no? para un US Open que yo creo que es el lugar indicado para hacer estas cosas. El miércoles le espera en segunda ronda el eterno Mattia Bellucci y el pelo estará un poquito más largo. Como cada día, la imagen es la de la Vuelta, recorriendo hoy por última vez las carreteras italianas para llegar a Francia. ¿Cómo va la cuarta etapa? Íñigo Martínez, muy buenas. Muy buenas, ya han entrado en Francia, han cruzado el Alto de Montenegro, que es una frontera entre Francia e Italia, y están por carreteras francesas. Pues todos apostábamos por una fuga en el día de hoy, pero tiene toda la pinta de que va a terminar en un sprint, porque se han cubierto ya los primeros puertos y únicos de la jornada, algunos míticos como Montpellier o como propio Lauteret, y lo cierto es que el pelotón marcha agrupado. Ahora mismo un corredor del Burgos, Sinue Fernández, tiene una ligerísima ventaja sobre el grupo, pero apostamos aquí en Boagón por una llegada masiva en la cuarta etapa de esta Vuelta Ciclista a España. El final de etapa lo contamos a partir de las 4 en Sermás, y antes del final de Ser Deportivos volvemos a la Vuelta para saber cómo sigue la etapa. Con todo esto y mucho más, son las 3:06, tenemos poco tiempo y mucho que contar, así que vamos al lío. Falta una semana para el cierre de mercado y a pesar de las quejas de varios equipos, ahora mismo solamente hay 3 clubes entre primera y segunda que tienen fichajes por inscribir y están obligados a vender o a sacar jugadores esta semana, aunque no quieran, si quieren completar la plantilla. Para inscribir jugadores en la liga, os recuerdo que se requiere que el club cumpla con el fair play financiero, que tenga abonados los salarios pendientes y que tenga también límite salarial disponible. Estas normas ni son nuevas ni son de ahora, son mecanismos de protección de la liga para evitar que se gaste más de lo que se ingresa y para que no se firmen sueldos de los que luego no te puedes hacer cargo. Para poder inscribir hay que sacar jugadores y eso es lo que va a hacer el Barcelona, que es el equipo al que damos más bombo por no estar en el 1-1, pero no es el único. Los azulgranas hoy sacan un portero para poder inscribir a otro, pero Adrián Bez no es todavía la solución definitiva a todos sus problemas. Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Sí, es un paso más, pero no la solución definitiva. El que va a salir es Iñaki Peña, cedido al Elche hasta final de temporada. Faltan solo pequeños detalles, trámites burocráticos para que se pueda anunciar ya la operación. Desde el Barça confían en poder hacerlo esta misma tarde. Primero se va a anunciar la renovación del portero con el Barça para 3 años más y posteriormente su cesión al equipo de Eder Sarabia. Con la salida de Iñaki Peña, el Barça podrá desbloquear la inscripción de Chesney y el club seguirá trabajando para inscribir a los otros que faltan, que son Gerard Martín y Ronnie Bardaggi. Para inscribir a estos dos tendrán que salir Oriol Romeu, que está negociando la rescisión de su contrato, y Héctor Ford, que también busca opciones para salir cedido. Hablamos mucho del Barça, pero hay otros dos equipos que están peor. Curiosamente, ayer se enfrentaban en el Pizjuán los dos equipos con menos jugadores inscritos de la Liga, que son el Sevilla y el Getafe. Y el ejemplo más preocupante de equipos sin jugadores sin inscribir es el Getafe, que está obligado a vender a Cristian Tusucci al Wolverhampton a pesar de que no quieren que se vaya. Lo decía resignado ayer otra vez su presidente Ángel Torres. Tiene ofertas y tiene que decidir él. Nosotros sabemos que tenemos que vender, no estamos a favor de vender los mejores futbolistas porque creo que nos estamos cargando la Liga con obligarnos a vender. Yo tengo que vender al Derete y ahora si se va Ucho o cualquier otro, pero bueno, la norma es la norma y hay que cumplirla y me veo obligado a vender. No me queda otro remedio. La norma es la norma y el Getafe no cumple la norma. En plenas negociaciones, Uche no solamente había viajado ayer a Sevilla, sino que jugó en la victoria del Getafe en el Pizjuán, que además es cuarto en puesto de Liga de Campeones. El compromiso del jugador es 100%, pero el Getafe está obligado a venderle para inscribir a los 6 fichajes, aunque el entrenador, José Bordalás,
tampoco quiere que Uche se vaya. Confiemos en que no se vaya. Yo estoy en contra de que se vaya porque, bueno, es un jugador para nosotros vital, importantísimo, y bueno, esto cada día se hace más difícil, y bueno, cada temporada no podemos empezar de cero, ¿no? Sin saber con la plantilla que vas a contar, con los jugadores que se van a marchar. Si se va Uche tenemos un problema enorme, muy grave. Pero el Getafe está obligado a vender. El Sevilla también está obligado a vender jugadores para poder inscribir a los fichajes. Y además Antonio Cordón necesita afinar bien en los movimientos porque Manuel Aguilar, el Sevilla ha perdido los 2 partidos de Liga y es colista. Muy buenas. Muy buenas, lo tiene aún peor el Sevilla que otros equipos porque ha perdido los 2 partidos del campeonato. De momento tiene que inscribir jugadores, para eso le puede valer, especialmente para Suazo y Alfo, una negociación con Marcao para que rebaje su salario y amplíe contrato, pero para fichar necesita hueco y necesita vender futbolistas. En esta situación Almeida espera 4 o 5 jugadores, se le acaba el tiempo a Cordón, su plan no funciona, de momento ni vende y por tanto no ficha. El Real Madrid, por ejemplo, no necesita vender, pero puede hacerlo en esta última semana siempre que la oferta que le llegue sea atractiva. Y Antón Meana, hay negociaciones abiertas, como contábamos ayer, para sacar a Dani Ceballos. Novedades muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue cocinándose a fuego lento la posible salida de Ceballos al Olympique de Marsella. Las conversaciones entre el jugador y el club francés son positivas, pero falta que el Madrid ponga precio a un posible traspaso, porque la opción que manejan desde Francia es una cesión con opción de compra obligatoria cuando acabe el curso. Hemos contado en Carrusel Mercato que, aunque el jugador se quiere marchar, Xabi Alonso prefiere que se quede y no ve bueno para el club que simplemente sea una cesión sin recibir nada a cambio. Pues veremos qué es lo que pasa en estos últimos días. Y ya sabemos también el futuro de uno de los que se fue del Madrid tras el Mundial, porque Lucas Vázquez se va al Bayer Leverkusen. Otro que puede cambiar de país es Jeremy Pino, porque Xavi Isidro, el Villarreal, está negociando su venta al Crystal Palace. Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Así es, la semana pasada el Crystal Palace hizo una oferta de 25 millones de euros por el futbolista, oferta que fue rechazada por el Villarreal y por el jugador, pero han vuelto a la carga. El objetivo, convencer a Jeremy a base de libras esterlinas, y desde luego le han puesto encima de la mesa una oferta sustancial muy potente que mejora y mucho el salario del futbolista, una propuesta que el jugador está estudiando y en caso de aceptar daría luz verde para que el Crystal Palace se sentara a negociar con el Villarreal un traspaso que, atención, podría rondar los 50 millones de euros. Una buena cifra para el Villarreal. Hasta aquí las inscripciones y los fichajes, pero todavía más. Vamos con la nueva ración diaria de las obras del Camp Nou, que van a terminar convalidándonos alguna asignatura de la carrera de arquitectura. Hoy, Adrià, enésimo día decisivo para conseguir ese certificado de obra. Sí, un día más el Ayuntamiento ha visitado las obras del estadio, aunque el club lo enmarca dentro de las visitas rutinarias que están previstas sin darle mayor importancia. Desde el Barça nos insisten a esta hora en que todavía no tienen firmado el certificado final de obra, que es un documento imprescindible para seguir avanzando en el retorno al Camp Nou, pero aún así el plan A del club para jugar el fin de semana del 13-14 de septiembre, el primer partido de Liga en casa ante el Valencia, el plan A sigue siendo el nuevo estadio. El plan B sería Montjuïc, pero el viernes 12 hay un concierto y no está previsto un cambio. Jugar en Montilivi, el campo del Girona, nos dicen desde el club que se lo habían llegado a plantear, pero que ahora mismo no es opción. Y en el Johan Cruyff no se puede jugar porque no se cumplen los requisitos. Así que ahora mismo el Barça solo contempla el Camp Nou con Montjuïc como plan B. Montjuïc está pedido hasta febrero y quedan menos de 20 días para jugar el primer partido en casa. Dicen que perro flaco todos son pulgas, y el dicho se puede aplicar al Atlético de Madrid, porque cuando el Cholo Simeone pensaba que recuperaba ya a Jiménez, Pedro Follana le pierde Zinedine. Muy buenas. Muy buenas, Óscar. Sí, a ver, la idea inicial era que Jiménez ya pudiera reincorporar el grupo a los entrenamientos esta misma semana, después de 8 semanas de baja por la lesión que sufrió en Seattle en el Mundial de Clubes, pero no termina de estar bien. Continúan y persisten las molestias, así que de momento se aplaza su regreso varias semanas más. No se va a incorporar antes del parón y a partir de ahí el regreso va a depender de las sensaciones. Para esta semana vuelve a ser baja para el partido frente al Alavés en Vitoria, igual que Baena, y Simeone para ese partido ensaya con los mismos que jugaron frente al Elche. Ya ha terminado la segunda jornada de Liga y hay 5 equipos que suman 2 victorias en 2 partidos: Villarreal, Barcelona y Real Madrid. Además el Getafe, que es cuarto y está en puesto de Liga de Campeones, y el Athletic de Bilbao, Iván Martín, que se pone quinto después de ganar anoche al Rayo Vallecano. Muy buenas. Y con una última hora, ¿qué tal? Muy buenas, Ejido, porque Radio Bilbao puede confirmar que Aymeric Laporte va a jugar en el Athletic. Se ha desbloqueado la situación con el Al-Nassr. El jugador está viajando destino a Bilbao para cerrar el acuerdo, para pasar el reconocimiento médico y poder ser presentado y, sobre todo, ponerse a las órdenes del central que deseaba Ernesto Valverde desde que terminara la temporada pasada. Aymeric Laporte regresa al Athletic, va a ser uno de los refuerzos de lujo que va a tener el conjunto rojiblanco de cara a su próxima participación en la Champions League. Un Athletic que, como apuntas,
acumula 2 de 2 en este arranque liguero con la victoria ayer frente al Rayo Vallecano y que su próximo desafío será el domingo en la Cartuja frente al Betis. El Athletic Bilbao que recupera a Laporte para la Liga y el Laporte espera poder recuperarse para estar otra vez en la selección. El Rayo suma su primera derrota en Liga, fue el que perdió ayer con el Athletic y se centra ya en el próximo partido, que es el que le puede asegurar su presencia en la Conference y jugar 8 partidos más en Europa. Y hablando de Europa, mañana miércoles se juega por adelantado el Celta Betis de la jornada 6 de Liga, porque es jornada intersemanal y coincide con los partidos de la UEFA Europa League del día 24 de septiembre. Y esa ronda, Jacobo Buceta, la juegan estos dos equipos españoles. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, que además están esta semana pendientes del sorteo los dos equipos de Europa League. El Betis con 4 puntos, sin Pau López baja por un golpe en la rodilla, tampoco arriesga Pellegrini con Diego Llorente, Marc Roca y Nelson de Osa, el fichaje estrella de este año que no llega a tiempo a este partido, y tampoco van a estar Isco y Abde. En el Celta, todos menos Starfel. Vamos a ver también, todavía no ha salido la convocatoria, si los que no cuentan con la confianza de Claudio Giraldez, los Cervi y Du, se quedan fuera por decisión técnica, pero cuenta con el resto de la plantilla disponible y seguramente veremos a Borja Iglesias jugando contra el que fue su ex equipo. Va a arbitrar Jesús Gil y después está Pablo González Fuertes en el VAR. Y Óscar ironizaba ante la ausencia de movimientos de última hora. Se habla de Denis, se habla de posibles salidas en el Real Club Celta. Claudio Giraldez se lo tomaba con filosofía, la ausencia de movimientos en las oficinas del Real Club Celta. No he visto nadie nuevo, ¿no? Ahí entrenando y no, pues está todo igual. De momento todo igual, pero bueno, quedan días y va a ser una semana en la que hay que estar atentos, porque ya sabemos que en los últimos días siempre va a haber movimientos, queramos o no. Conversaciones siempre hay y luego ya ahí le preguntáis a Marco. Donde sé que hay movimientos es en otros dos equipos. Más de fichajes porque el Levante estaba detrás de un portero y José Manuel Alemán, los granotas han cerrado el fichaje de Matthew Raya. Muy buenas. Muy buenas, sí. El Levante ya tiene portero, tal y como les ha desvelado en exclusiva la cadena SER. El club granota ha cerrado el fichaje de Matthew Ryan por una temporada más otra opcional. El guardameta australiano mañana estará ya a disposición del cuerpo técnico dirigido por Julián Calero, que podría perder a Carlos Álvarez tras las negociaciones que se han iniciado con el Benfica para traspasar al mediapunta hispalense por una cantidad que podría alcanzar los 18 millones de euros fijos, más otros 2 en variables si el equipo portugués se mete mañana en la fase de grupos de la Champions, eliminando al Fenerbahce de Mourinho. De toda esta cantidad, el 40% le pertenecería al Sevilla Fútbol Club. Noticias en el Levante y noticia en Girona, porque por fin hoy se cierra la salida de Kreisig al Wolverhampton con una buena inyección económica para el Girona. Nils, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Pues sí, final al culebrón de Ladislav Kreisig, pone punto y final a su etapa de tan solo un año en el Girona. Se marcha por algo más de 30 millones de euros, alrededor de 32-33 al Wolverhampton de la Premier. Ya se despidió esta mañana de sus compañeros en la Ciudad Deportiva y está previsto que vuele esta noche hacia Inglaterra. Mientras tanto, el Girona centrará sus esfuerzos en traer a Vladislav Banat, delantero centro del Dinamo de Kiev, y por quien se espera que haga una ofensiva las próximas horas. Todo esto en primera. En segunda noticia, el doblete de Asier Villalibre, que coloca a Óscar García Mayo al Racing de Santander en ascenso directo a segunda. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. El Búfalo tiene gol y lo está demostrando en el Racing. 2 partidos, lleva 3 goles, ha provocado un penalti y ayer incluso hizo un doblete siendo suplente porque había estado toda la semana con una sobrecarga en el SOA. Sin duda alguna está demostrando ser un delantero diferencial en segunda división y si no fuera por él, evidentemente, al Racing le hubiera costado Dios y ayuda no tan siquiera ganar los partidos, sino también incluso haber puntuado. Ayer victoria por 2-3 frente al Albacete y al igual que el Sporting y que el Real Valladolid, sigue invicto en este tramo inicial de competición. Y hoy vamos a conocer, Lucía Ropero, 3 equipos que van a estar el jueves en el bombo de la Liga de Campeones. Muy buenas. Buenas tardes, Óscar. Sí, hoy se disputan los primeros 3 partidos de vuelta del playoff. A las 7 menos cuarto, Kairat, Almaty y Celtic decidirán su eliminatoria tras empatar a 0 en la ida, y a las 9, 2 partidos. Pafos, Estrella Roja, del que parte con ventaja el equipo del español Juan Carlos Carcedo tras ganar por 2-1 en la ida, y Sturm Graz Bodo Glimt, en el que parece que la eliminatoria está más que encaminada después de la goleada por 5-0 en la ida del equipo noruego. 3-18, hasta aquí el fútbol. En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com. Y volvemos a la vuelta para ver cómo sigue la cuarta etapa. Borja Cuadrado, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Con 59 kilómetros para la línea de meta, sigue en fuga, cabeza de carrera el asturiano Sinué Fernández del Burgos BH, 46 segundos de ventaja sobre el pelotón. Como digo, 59 kilómetros muy favorables de aquí a línea de meta en Francia. Aquí en Boagón acaba la cuarta etapa de la vuelta. La etapa más larga de esta vuelta. Y en baloncesto, mañana miércoles empieza el Eurobásquet y Marta Casas, ya está todo preparado en los 4 países. Muy buenas. Hola Óscar, muy buenas. Menos de 24 horas para que comience el Eurobásquet con los nuestros ya en Chipre. Hoy segunda jornada de trabajo, ya han podido pisar el escenario del partido. Los primeros encuentros serán mañana, un día en el que ya se van a estrenar selecciones como Alemania, Finlandia o la gran favorita, la Serbia de Nikola Jokic. España debutará el jueves contra Georgia a las 2, una Georgia en la que no va a estar Toko Şengeli, el nuevo jugador del Barça que va a realizar un plan específico por una arritmia cardíaca. Así llegamos a las 3:20 de la tarde, desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí todos los compañeros de la cadena SER. Desde ahora y hasta las 4 vamos con más pausa y con menos prisa. Vamos a ampliar algunos temas de los que ya hemos hablado y os contamos también el resto de la información deportiva de este martes con el Getafe cuarto y en Liga de Campeones tras ganar en Sevilla 1-2. Con Uche no solamente en la convocatoria sino titular, tal y como os contamos ayer aquí a estas horas, antes de marcharse traspasado al Wolverhampton. Peor le fue al Rayo en Bilbao, que perdió 1-0 con el Athletic en San Mamés, aunque el Rayo solamente piensa ya en el jueves y en ese partido de la Conference contra el Neman. Y nosotros pensamos en las secciones del martes, de la vida, con el Iturralde González y de fútbol internacional con Bruno Alemany. Y además os voy a llevar a Tailandia, donde se está celebrando el Mundial de Vóley femenino, y vamos a terminar en Francia con unos ciclistas que han empezado la jornada en Italia. Con todo esto y mucho más, vamos hasta las 4, así que ni os mováis. A la espera del próximo partido del Real Madrid en la Liga, el sábado, contra el Mallorca, el conjunto blanco vive más o menos tranquilo esta última semana de fichajes, salvo que haya salidas en el Bernabéu. Y ya os hemos contado en la cadena SER, lo han dicho Javier Herrera y Antón Meana, el Real Madrid no va a vender, salvo que la oferta sea muy atractiva. Y si llega una muy importante, entonces habrá que pensársela. Y Pejan Mijatovic, en el larguero, con Manu Carreño, tenía ayer muy claro cuál puede ser esa oferta importante que tengas que pensarte. Yo desde luego iría de batir un récord de traspaso en historia de fútbol. Yo ahora con algún jugador de la Madrid, sea Vinicius, sea Rodrigo, sea quien sea, yo le vendería solo batiendo el récord, creo que lo mantiene Neymar, ¿no? Con PSG. Hombre, eso es más fácil hacerlo con Vinicius que con Rodrigo, ¿no? Pues posiblemente, exactamente. Entonces, si consigo eso, pues no está mal, ¿no? Pues un jugador que ha jugado tantos años en el Madrid, ha ganado tantos títulos, ha traído muchísima alegría y ahora pues ya bates el récord de traspaso en la historia de fútbol mundial, pues yo desde luego no tendría ninguna duda. Sería un pelotazo, Antón Meana, muy buenas. Sí, hola, ¿qué tal, Ejido? Un pelotazo absoluto. No hay una oferta similar, por tanto no es un escenario posible ahora mismo. La hubo hace tiempo, pero no se aceptó. Es verdad que siempre se ha hablado de rumores, de intereses, de Arabia, de 200, 250, 300 millones, pero el Madrid recalca que nunca ha recibido una oferta así por Vinicius. Y por tanto, el tema Vinicius tiene ese capítulo que ayer volví a explicar Manu en el larguero, que es una renovación que el Madrid considera que Vinicius aceptó, pero que no ha firmado, y que hace que, si no firma su contrato, dentro de un verano entraría en el último año de contrato. Y yo creo que lo que Pep ya dice tiene mucho sentido. Si tú consigues que Vinicius se convierta en la venta más cara de la historia del fútbol, habrás conseguido que un jugador que tú trajiste de Brasil siendo muy joven se convierta en leyenda del club y que luego lo vendas por la cifra más alta que jamás haya pagado en el mundo del fútbol. Pues sí, sería histórico. Aunque lo normal es que en esta última semana, como nos llevas contando desde ayer, Antón, si sale alguien va a ser Ceballos y ya sabemos más o menos en qué condiciones puede ser. Sí, yo quiero ver lo de Rodrigo. Mi información siempre ha sido bastante parecida a la de Paco Jo, que si llega una oferta de la Premier, el Madrid va a escucharla con interés. Creo que es la buena primera parte de Rodrigo en Oviedo puede hacer que algún equipo que tenga ganas de gastar a última hora dinero ponga sobre la mesa una oferta que en todo el verano no han hecho. Pero aquí el caballo ganador lo lleva Ignacio Marcano, que ya ha explicado por activa y por pasiva que el jugador no se quiere marchar y que ya ha hablado con Xabi Alonso para que le ponga por la izquierda como hizo en Oviedo. Y el tema Ceballos para mí es apasionante en esta última semana de mercado porque el jugador se quiere marchar.
La conversación que ayer vimos en el día después entre Cazorla y Ceballos en el campo del Oviedo demuestra claramente que Dani quiere jugar más minutos y que piensa que Xabi Alonso no se los va a dar. El problema es que aunque él está hablando con el Marsella y va a llegar, yo creo, a un acuerdo con el Marsella, el club francés está a la espera de una conversación posiblemente hoy con el Madrid para que explique en términos económicos de cuánto costaría fichar a Ceballos. El Olympique de Marsella, te lo decía en el tramo nacional, quiere una cesión con opción de compra obligatoria, pero yo creo que si el Madrid mueve una cifra de 15, 18 millones de euros, es difícil que el Marsella de fijo asuma ese pago, aunque sea en junio del 26. Por tanto, ellos van a plantear siempre una cesión con opción de compra un poco más baja, y contábamos en Carrusel Mercato que Xabi Alonso no ve claro lo de la cesión. Él quiere quedarse con Ceballos porque piensa que puede ser útil, no tanto como querría Dani, pero sí cree que le puede utilizar en muchos partidos de la temporada, y hay que ver cómo avanzan las conversaciones entre el Madrid y el Marsella para ver si Ejido ponen por fin una cifra y vemos cuánto cuesta realmente para el Madrid Dani Ceballos. Así que por el técnico, traspasado sí, pero cedido prefiere tenerlo en el Bernabéu. Otro tema, la semana pasada Militao y Rodrigo estaban en la prelista de Brasil para los partidos contra Bolivia y Chile, los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial. Un Mundial que Brasil ya está clasificado, que ya tiene asegurado, pero ayer Carlo Ancelotti daba la lista definitiva y no incluyó finalmente a ninguno del Real Madrid. No está Vinicius, no está Rodrigo, no está Militao y no está Endrick. La ausencia de Rodrigo la ha explicado Carleto así. A Rodrigo le tengo mucho cariño, a él obviamente, como todos. Ontem jugó muy bien con Real Madrid, pero es el primer juego después de mucho tiempo, entonces tem tiempo para prepararse bien y para voltar al equipo nacional. Un criterio muy importante que la comisión considera es aspecto físico. Un jugador que juega en el equipo nacional tiene que estar 100%. Qué bien habla Ancelotti ya portugués, Antón, y qué bien argumenta las explicaciones. Tiene un talento para los idiomas, sí, para la ¿verdad? gestión de grupo y para el fútbol. Podríamos vacilar tú y yo en antena, que siempre queda bien, y más en verano, que el Madrid tiene el caballo de Troya y que consigue que convoquen a los del Barça y no a los del Madrid. Pero lo cierto es que Endrick está lesionado, no está para ir. Militao acaba de salir de una lesión muy grave, no creo que sea el mente de Brasil ahora mismo. Rodrigo es que ha jugado un rato en Oviedo y para de contar y lleva sin marcar un gol con el Madrid desde ni me acuerdo. Y Vinicius no puede jugar el primero de los dos partidos. Me parece que es una situación coyuntural y que le beneficia al Madrid en este momento que ninguno vaya con Ancelotti, pero Ancelotti les conoce y sobre todo Vinicius ha sido el mejor con Ancelotti. Militao le tiene mucho cariño a Carlo Ancelotti y es un central espectacular, y yo estoy convencido que esos dos van a ser intocables de Carleto en cuanto estén bien y aptos para jugar. Lo de Rodrigo me genera más dudas porque el último año de Rodrigo con Ancelotti no fue bueno, y Endrick es un misterio porque Ancelotti le ha dado cero bola y es muy difícil, ¿no?, que con lo poquito que va a jugar Endrick en el Madrid pueda estar en el Mundial con la canariña el año que viene. Es cierto, no le ponían en Madrid, es raro que le ponga en Brasil cuando tiene un abanico más amplio de jugadores para poder elegir. Ancelotti ha explicado también por qué han convocado a Vinicius, que como dice Meana, estaba sancionado por el primer partido contra Bolivia. Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Anthony y Vinicius, que no están. ¿Por qué no están? No están porque la idea que tengo es conocer nuevos jugadores que yo no conozco sobre el perfil caracterial y personal. Sobre el perfil técnico, yo conozco a todos los jugadores, todos. Yo quiero conocer otros. Aquí es donde vienen las suspicacias, porque si vas a convocar jugadores locales para conocerles mejor, alguno en Barcelona se preguntará para qué ha convocado a Rafinha, al que ya le conoce perfectamente. Pero bueno. Oye, que si es el último gesto de Ancelotti con el madridismo, aquí a la gente no le va a molestar, ¿eh? Si es un guiño de Carlo al madridismo, pues el seguidor blanco Ejido lo agradece. Me parece interesante la visión de que Vinicius, si no puede jugar uno de los dos partidos, no viaje, y si encima quiere dar oportunidad a jugadores locales y dejar en Europa a futbolistas de Brasil que juegan en el viejo continente, creo que es una gestión más de Ancelotti muy de estilo Carlo, que le vendrá bien para llevar a un grupo que tiene la responsabilidad de ir a Estados Unidos, Canadá y México a ser campeón del mundo el año que viene. Y Ancelotti sabrá más que nadie de qué quiere y cómo lo quiere para la selección de Brasil. Antón Meana, muchas gracias, hasta la tarde.
Hasta la tarde, un abrazo, Ejido. Y por cierto, también contábamos en Nacional, Lucas Vázquez, que dejó el Madrid, que acabó contrato después del Mundial de Clubes, ya está en Leverkusen para firmar con el Bayern. El Atlético de Madrid juega en Vitoria, lo hace el sábado y tiene la necesidad imperiosa de ganar después de haber conseguido tan solamente un punto en las 2 primeras jornadas. Y los rojiblancos, Pedro Follana, es noticia la lesión de Jiménez, que ya hemos contado que se va a perder más tiempo del esperado, y además su puesto lo puede ocupar quizás uno que todavía no ha debutado en la Liga, ¿no? El tema de Jiménez es un tema, te diría, casi tabú, Óscar, porque él se lesionaba en Seattle. Es verdad que no había parte médico, pero ya cuando se marchaba del estadio de Seattle, que justo hablábamos con él, ya nos decía que no tenía buena pinta. Fue una lesión muscular, 8 semanas de baja más o menos era la idea inicial. Las 8 semanas se cumplían la semana pasada. Era cuando estaba previsto que él pudiera regresar ya en estos días a los entrenamientos, pero hay varias informaciones que apuntan que ha recaído de la lesión muscular. De momento lo que nos dicen tanto desde dentro del club como los servicios técnicos es que el jugador todavía no está en condiciones de volver a entrenar con el resto de los compañeros, y todo apunta que no lo va a poder hacer antes de que finalice el parón. Por tanto, van a ser 2-3 semanas más como mínimo, pero va a ir en base a las sensaciones que tenga el futbolista. Ya sabes que Jiménez y las lesiones musculares han sido prácticamente un binomio que ha ido junto desde su llegada hace 13 temporadas al Atlético de Madrid, con una media de 3-4 lesiones por año. Solo la pasada temporada no se lesionó hasta precisamente el mes de junio en el Mundial de Clubes. Y bueno, hay que esperar porque Jiménez, y sabemos que es una baja importante. De ahí también que Simeone, sabiendo que los centrales cojean un poco, sobre todo con Jiménez, que puede contar con él o no, pues desde el primer día prácticamente haya puesto a Pubil de central por la derecha para tenerlo como alternativa. Le gusta por físico, por cómo saca la bola y por envergadura. Y bueno, pues veremos cómo termina la película, pero si juega Pubil en el Atlético de Madrid, tiene muchos números para hacerlo de central. Y de cara al futuro, pues están los que están. Nadie se quiere marchar del Atlético de Madrid. Si no se va un jugador, no va a venir ningún refuerzo, por mucho que el Atleti tiene bastante bien encauzado el tema de Nico González para que sea el extremo, pero para que él llegue, alguien se tiene que marchar. Molina no quiere, él prácticamente da por descartado irse del Atleti porque está muy contento aquí, va a ser padre y quiere estar tranquilo este próximo año. Gallagher está contento en el Atlético de Madrid y es verdad que es el que más números tiene, porque en Inglaterra tiene cartel y hay equipos que le siguen, pero a día de hoy no hay oferta y repito, si no se marcha un jugador, no vendrá ninguno. Pues para que entre alguno tienen que dejar salir, como en el metro. Gracias, Fuji. Hasta ahora. La noticia en el Getafe la venimos contando desde ayer y es la venta de Cristian Tusucci al Wolverhampton, pero ojo, porque el Getafe ha ganado los 2 primeros partidos de la Liga, son cuartos, están en puesto de Liga de Campeones y Diego Machuca, Adrián Liso, un recién llegado a Primera División, se está codeando con los grandes en la tabla de Pichichi. Muy buenas. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Es histórico lo que está consiguiendo Bordalás con el Getafe, no es una opinión, lo dicen los datos, porque esta es tan solo la segunda vez en la historia que el conjunto azulón consigue comenzar una temporada en la Primera División con 2 victorias consecutivas. La primera fue en 2006-2007 y ahora los de Bordalás repiten la gesta tras vencer al Celta y el Sevilla como visitantes. Y con 6 jugadores que no han sido inscritos, que son Neyu, Alex Sancris, Kiko Femenía, Abkar, Juanmi y Javi Muñoz. Pero a pesar de eso, el Getafe es cuarto clasificado en esos puestos de Champions y Adrián Liso es colíder en la tabla de Pichichis con 3 tantos, empatado con Kylian Mbappé y Buchanan. Así que sobre esto habló Adrián Liso en el larguero con Manu Carreño, la ilusión por la victoria y por soñar en el plano individual. Yo de esa cosa no sé nada, pero bueno, ya habéis visto que con los compañeros que no están inscritos lo hemos podido sacar adelante. Al final todos somos importantes, si viene gente, los que estamos ya pues sumamos todos y bueno, yo creo que al final eso es lo más importante de ser un equipo. Al final lo importante es seguir sumando, la liga se decidirá en mayo, pero bueno, la verdad que es muy de agrado empezar así. El partido lo hemos planteado muy bien, sabíamos cómo era el Sevilla, a partir de nuestras bajas también que eran importantes, pero bueno, yo creo que en el fútbol tampoco hay excusas y lo hemos sabido sacar adelante como un buen equipo que somos. La verdad que me lo diría a mí, tú, estar ahí con Mbappé y con todos estos. ¿Le vas a pelear el Pichichi a Kylian o qué? Eso ya son palabras mayores, pero vamos, de momento ahí estamos. Siempre he sido un extremo llegador, muchas veces de punta, pero bueno, la verdad que en varias ocasiones encuentro puerta con facilidad y bueno, yo creo que al equipo también ayuda y la verdad que muy contento. Contentos por los resultados, al mismo tiempo que Ucha ha estado hoy en el Coliseum para gestionar los últimos detalles de su salida a los Wolves. Y nos queda hablar todavía de un equipo de primera que es el Rayo, que perdió ayer en San Mamés, así que todos los esfuerzos del resto de la semana, antes de recibir a Barça en la Liga, se centran, José Antonio Duro, en pasar la previa de la Conference para estar el viernes en ese sorteo de la liguilla. Muy buenas. Y además va a ser gira muy buenas el estreno como locales esta temporada del Rayo Vallecano, el próximo jueves a las 8 ante Neman, también
viene el fin de semana en Liga del Fútbol Club Barcelona. El Rayo que dejó buenas sensaciones, las deja siempre allá donde va. Yo creo que tras el partido todo el mundo lo reconoce que es vistoso. Ayer incluso en San Mamés controla algún tramo del partido, pierdes de penalti 1-0. Íñigo tras el choque que reconoce el buen momento, que el Rayo está bien, pero, y ojo a esto, deja el penalti a un lado y sobre todo que el Rayo tiene que seguir mejorando. Que la idea de intentar jugar todo el rato para ganar o para marcar la tenemos instalada, o por lo menos lo llevamos haciendo un tiempo y queremos que este año sea igual. Sabemos que en San Mamés siempre se nos han escapado los puntos y las victorias por pequeños detalles. Hoy es un ejemplo claro, y no hablo de la decisión arbitral, sino del error que cometemos que propicia el penalti. Hemos estado muchas fases bien y que hemos hecho cosas de las que hemos hablado que había que hacer. Pero cuando pierdes, ahora mismo todo es bastante gris y bueno, toca mejorar seguro. Le toca mejorar al Rayo Vallecano, el jueves a pasar, la gente volcada seguro, ya veíamos ayer las colas para las entradas y el mercado ejido, pues ayer jugó Fran un rato, algo hay que fichar arriba y Chema Indias que tiene convencido a Dani Cárdenas para llevárselo al Zaragoza, así que probablemente el Rayo que tenga que fichar también en la portería. Y sobre el penalti le preguntamos a Naiturro, ya estaba por aquí. 3.74, ahora volvemos. Siempre que suena esta sintonía en Ser Deportivos es porque se pasa por aquí Eduardo Iturralde González y esta semana otra vez en el estudio. Hola, Itu, muy buenas. Muy buenas tardes. Este fin de semana hemos visto que el VAR ha intervenido menos en la Liga, es lo que quieren hacer. Lo que hay que hacer ahora es que hasta el final siga siendo así, pero claro, el árbitro cambia. Cada partido, cada semana, pero al momento lo que han pedido se está haciendo. Fíjate que es curioso que de 20 jornadas ha intervenido en 4, de esas 4 jornadas una no tenía que haber intervenido y en las otras 3 el que interviene es el mismo. Nada, es curioso. La verdad es que el árbitro de VAR se repite bastante. Bueno, solo son 15 y hay que ir repitiendo. Y fíjate que es curioso también que estamos en la cuarta jornada. Estamos en la segunda jornada y todos los árbitros de primera división han llevado árbitros VAR que estaban el año pasado en primera división. Y todos los árbitros de segunda división han llevado árbitros VAR que estaban el año pasado en segunda división. Pero estaban en el CEP, ahora están en el VAR. Estaban ya en el VAR, pero que solo hacían primera. El año pasado solo los VARes hacían solo primera división o segunda división. Y es curioso la inteligencia artificial lo que sabe, que ya a los árbitros de primera división les ha puesto árbitros VAR de primera división y árbitros de segunda, árbitros VAR de segunda. Se la deja como estaba. El jueves al Rayo le pita el francés Jeremy Piñar. Lo más curioso ya no es el colegiado, sino que han dado la designación un lunes, que ayer nos sorprendía incluso a ti y a mí de que lo hicieran tan pronto. Sí, porque generalmente la suelen dar 2 días antes, pero bueno, como es verano también, imagino que tendrán un poco más de manga ancha. Pero generalmente las designaciones del martes de la Champions salen el domingo, las del miércoles salen el lunes y las del jueves de Europa League suelen salir el martes. Bueno, pues con las de Conference. Un día antes al menos hemos sabido el árbitro del Rayo. Y tenemos las preguntas de los oyentes que nos llegan tanto por Instagram como por Twitter y además por audio de WhatsApp al 680 50 50 80. Empezamos, Ana Núñez, por las preguntas que nos llegan a las redes sociales. Muy buenas. Muy buenas. Pues voy a empezar, si te parece, también por tema Rayo con Francesca Vallecas, que te pregunta: ¿y tú te pareció penalti el que pitaron ayer al Athletic frente al Rayo? El penalti es porque se le adelanta a Sánchez y por detrás Gumbau le derriba. Lo que sí está claro también es que con las nuevas instrucciones que han dado a los árbitros VAR de ser menos intrusivos y depende de qué acciones no entrar, esta es una de las acciones que está estipulada que el VAR no debería entrar en la nueva filosofía de árbitros VAR y en la nueva filosofía que Prieto Iglesias quiere dar al VAR en nuestra competición. Es decir, el penalti pero es penalti de árbitro. No es un penalti que a día de hoy esté recogido como uno de los supuestos donde tiene que entrar el VAR. No es un penalti que hoy salía en la portada de todos los periódicos. No es un error flagrante, grave. No, a ver, el penalti existe. Lo que es el error es que el árbitro VAR haya entrado. Es decir, no ha seguido las instrucciones que en este tipo de jugadas les han dado en verano a los árbitros VAR para que en este tipo de jugadas, cuando llega ya tarde el jugador, el balón ya no está ahí en disposición de ser jugado, que es jugadas que tienen que ser de árbitro, nunca de VAR.
Que esto es a mí por meterme, porque lo he dicho justo al revés y me lleva a la corrección. Ellos tienen, mira, te voy a decir, ellos tienen miedo a este cambio de concepto, porque es cambiar de ser un bar muy intrusivo el año pasado o los últimos años a ser un bar menos intrusivo. ¿Qué pasa? Que tienes que cambiar el chip y va a haber estos desajustes. Es decir, esto es un desajuste. ¿Qué pasa también? ¿Por qué no tiene que entrar en errores? Claro, si es un error. Aunque el espíritu del bar era el de ahora. No, el espíritu del bar era un error claro, obvio y manifiesto. Claro. Pero ¿cómo puedes interpretar? Claro, si tú ves que se equivocan, ¿cómo no entras? ¿Cómo puedes explicar que yo te digo, no, si es penalti, el penalti es claro, es de árbitro, pero no tiene que entrar el VAR? Y esta es la gran pelea que va a haber durante el año con el VAR. Madre mía. Dale, Sara. Pues voy a aprovechar y voy a hacer una de Violeta de Jardín que dice: ¿cuál es el mayor reto que tiene el arbitraje a día de hoy? Y añado yo, ¿crees que es este justo? A ver, el arbitraje, el mayor reto que tiene es el reto que ha tenido desde que empezó la figura del árbitro allá por el 1900. El respeto y la credibilidad. Es lo que le falta al arbitraje. Y no se lo damos, y menos nosotros que somos un país latino y es complicado. Es decir, el respeto se tiene y no lo tenemos. Pero por parte de todos los actores del fútbol, por parte de todos los actores del fútbol es muy fácil. Algunos hay versos libres, como Íñigo muy bien, el entrenador del Rayo. Hay algunos entrenadores que respetan la figura arbitral y la labor arbitral y otros no la respetan. Bueno, los que respetan mucho la labor arbitral son los oyentes que mandan audios a Ser Deportivos. Hola, buenas tardes, Ser Deportivos, Iturralde, y me gustaría preguntar por la falta del Tchouaméni en la jugada del gol del Real Madrid, en el primer gol. ¿No ves que hay una falta clarísima del señor Tchouaméni? ¿Por qué los árbitros ayudan siempre a los mismos? Al Real Madrid, sobre todo, y al Barcelona. Pues es una pregunta que ya va implícita la respuesta, ¿no? Si me está diciendo el oyente que la falta es clara, ¿dónde está la pregunta? Si él cree que es clara, pues entonces la pregunta sobra. Es decir, es una falta que no es clara. Hay unas imágenes que parece que toca antes el balón Tchouaméni, hay otras que parece que no. Entonces, con el concepto ese que hemos hablado antes de que no van a entrar, sino en lo claro, obvio y manifiesto, es una de las jugadas donde el VAR actuó muy bien. Si el árbitro ve falta, pues la puede pitar en el campo, pero no es una falta tan clara como decía el oyente. Pero ya te digo, es decir, ¿qué quieres que te diga al oyente? Si ya ha dicho la respuesta a él. Si él no hace la pregunta, sino que ya... ¿Ya sabes qué pasa? Da su opinión de cómo es la jugada. No, eso. ¿Sabes qué pasa muchas veces en este tipo de jugadas? Queremos escuchar lo que nosotros queremos creer. Es decir, si yo le digo a este oyente, no, es falta, ya va a decir, joder, Iturralde sabe mucho de reglamento porque me ha dicho que es falta. Si yo le digo que no, va a decir, este ya está obsoleto. Es lo que nos pasa, es decir, solo queremos escuchar lo que queremos oír. Queremos que nos den así nos va. Que nos den la razón, y si no, no nos gusta. Pues, ¿y tú? Vamos a dejarle algo de tiempo a Bruno, porque... Sí, nada, solo un pequeño momento para aclarar una cosa. En el Oviedo Real Madrid, que es de interés, en el Oviedo Real Madrid, he estado escuchando en redes sociales así que se aplicó el protocolo antirracista. No se aplicó el protocolo antirracista. El árbitro no hizo el gesto del protocolo antirracista. En el acta no viene recogido en ningún momento que existiese el protocolo antirracista. Que el Oviedo, por mutuo propio, cuando hay unos pequeños incidentes o unos incidentes, llámalo como quieras, hace el mensaje para el público, para que esté tranquilo, para que no insulte, eso es de mutuo propio el Oviedo. Pero el árbitro en ningún momento aplicó el protocolo antirracista ni el protocolo de desórdenes públicos. Ni hizo la señal, ni se pasó por los videomarcadores, ni se paró del partido. Aclarado queda. Pues gracias, muy bien. Un abrazo. Vamos con Bruno. Director de Play Fútbol, Bruno Alemany, muy buenas. Hola, Óscar, muy buenas. Te pregunto primero por lo local, ya que estamos en Ser Deportivos de Madrid. ¿Te sorprendió el Nemán? Porque creíamos que el Rayo le iba a arrasar y nos equivocamos un montón. Sí, a ver, es lo que te decía la semana pasada. Tampoco es que lo conociera excesivamente, porque la mayoría de jugadores no son internacionales y apenas habían tenido participación ni siquiera en previas europeas, así que me sorprendió positivamente. Es verdad que veo al Rayo comodísimo en el segundo partido en la vuelta para pasar la eliminatoria, vaya. Hoy Juan Carlos Carcedo, que puede meter al Pafos en la liguilla de la Liga de Campeones.
Sí, con victoria en Belgrado en ese primer partido. La verdad es que ese Pafos, que es un club muy joven, que no tiene ni siquiera 20 años de historia, que ha tenido a gente como Mendieta de director deportivo, mucha relación siempre con el fútbol español, ahora con Carcedo como entrenador, y esa posibilidad de que se metan en la Champions, que sería histórico. ¿Te encaja Dani Ceballos en el Olympique de Marsella con De Zerbi? Sí, porque bueno, es un fútbol de posesión, de querer la pelota, y yo creo que ahí con gente como Højbjerg, perfiles más defensivos, el de Dani Ceballos es un perfil que puede encajar perfectamente. La verdad es que me gustaría verle allí, sí. Incluso junto a Rabiot, porque están diciendo que después de la pelea de la semana pasada, De Zerbi está pensando que a Rabiot lo mismo le perdona. Sí, ha venido a decir que Rabiot es una gran persona. Lo que sabemos es que De Zerbi se implicó muchísimo a la hora de firmar a Rabiot el año pasado, cuando era futbolista sin equipo, que se había quedado sin opción de fichar por ningún equipo, que la relación entre los dos pues era bastante buena, pero que quedó muy decepcionado De Zerbi por esa pelea en el vestuario. Parece que la intención es esa, la de perdonarle, pero bueno, es un tema bastante escabroso, así que veremos cómo acaba. Te quiero preguntar por el cómo, porque ganó 2-0 a la Lazio con Nico Paz, que dio gol y asistencia, y fue la vuelta de Álvaro Morata a la Serie A. No fue protagonista, pero estuvo peleando como siempre. Sí, además provocó la falta que luego acabó en el golazo de Nico Paz. Debut en otro club más para Álvaro Morata. Buen equipo el que tiene el Como. Yo le veo haciendo plaza europea este año. Son palabras mayores porque hace tan solo un año que ascendió a la primera categoría. Pero Jacobo Ramón, por ejemplo, el ex del Real Madrid, jugó un partidazo jugando de central. Perrón, el ex de la Liga Española, como mediocentro, jugó un partidazo. Y sobre todo, evidentemente, Nico Paz, que hizo una exhibición con la acción del pase de gol en el primer tanto a Dubicas, y con el golazo de falta en el segundo. La verdad es que ha sido el mejor jugador de la primera jornada del fútbol italiano. Y la última te quería preguntar por la Premier, porque ¿quién es el chaval este de 16 años que le daba ayer la victoria a Liverpool? Gumoja, futbolista de tan solo 16 años, bueno, está a punto de cumplir 17. Le cae muerto el balón, es verdad, dentro del área, pero es un futbolista que había llamado mucho la atención en categorías inferiores de Inglaterra, siempre yendo un paso por delante. Está jugando en la sub-17 desde hace ya un tiempo y bueno, juega de extremo por la izquierda, y la verdad es que tiene un talento tremendo. El sábado debutó Dauman en el Arsenal, un chaval de tan solo 15 años, uno menos, 15 años, y provocó un penalti. O sea que haceros una idea de cómo vienen los jóvenes en Inglaterra. Madre mía, cada vez debutan mucho más pronto. Es difícil quitarle el récord de precocidad a un futbolista, porque nada, que estamos hablando de futbolistas de 14 o 13 años debutando en fútbol profesional. Pues Bruno, muchas gracias. Rápido, concreto y conciso, todo bien explicadito. El Play Fútbol en la web de la SER. Un abrazo, Óscar. Hasta luego. Hasta luego. Ça devient difficile de prouver que l'on s'aime. Vamos a cerrar este Ser Deportivos hablando de voleibol, porque la selección española está disputando el Mundial de Vóley en Tailandia, y es algo histórico porque, bueno, el porqué casi que contároslo yo, os lo va a contar la protagonista de este vídeo en Instagram. Como nadie te lo va a contar, ya te lo cuento yo. Somos la selección española de voleibol y estamos, después de 43 años, en un Mundial en Tailandia. Esto es la pista de calentamiento, al otro lado está la pista del partido, donde mañana jugaremos el primer partido contra Turquía. Estamos en la fase de grupos y jugamos contra Turquía, contra Canadá y contra Bulgaria. Repito, es la primera vez en 43 años en un Mundial. Es algo increíble, y aunque no lo verás en ningún gran medio de comunicación, gracias a las redes sociales nosotras podemos hacerte llegar. Nos puedes ver a través de la Liga Plus o a través de Voleibol World. Estamos haciendo esto. María Priscila, jugadora de la selección española de voleibol femenino, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú eres la del vídeo. Yo soy la del vídeo, correcto. Oye, y te han llamado mucho, porque este vídeo de antes del fin de semana, creo, ¿te han llamado mucho para entrevistas estos días? Sí, sí que es verdad que después de ese vídeo que en TikTok se ha hecho viral, que casi tiene 1 millón de reproducciones, sí que algún que otro medio ha llamado a la puerta, así que bueno, ha surgido su efecto. Bueno, eso que en Instagram es en TikTok. Los dos, lo subí en los dos, pero el primero que se hizo más viral fue en TikTok, y luego es verdad que la gente me lo pedía para poder compartirlo un poco más, lo subí también en Instagram, y ahí también la gente se pudo hacer eco de ello. Así que objetivo cumplido, porque ha funcionado muy muy bien.
Correcto. Al final lo importante es que la información llegue y que el voleibol, pues eso, que aquellas personas que les guste, pues sepan, ¿no? Y con las redes sociales, pues lo que digo, al final no dependemos del resto y podemos hacer que nuestra voz se escuche. ¿Y cómo se te ocurrió grabarlo? Bueno, es que me gustan bastante las redes sociales y creo que para los deportistas un poco que no son tan mediáticos, ¿no? Esos deportes no tan mediáticos, las redes sociales nos dan un altavoz en el que no nos podemos excusar en el pues no salimos, no nos hacen caso o lo que sea, sino que al final nosotros tenemos nuestra propia plataforma en la que podemos poner la información y es verdad que es un público bastante objetivo porque al final, por ejemplo, a mí la gente que me sigue en redes sociales me sigue porque el voleibol les gusta, ¿no? Y eso es un poco una cadena que va siguiendo y va aumentando y bueno, luego pues gracias a vosotros también que lo veis y igual es información que no tenéis así del día a día y en cuanto lo veis decís, ostras, pues vamos a hablar de esto que parece que a la gente le interesa, ¿no? Y además yo me estoy informando de cómo vais en el Mundial gracias a tu TikTok, precisamente. Me alegro que sirva como medio informativo. ¿Tus compañeras lo sabían o les pidió de sorpresa? No, sí lo sabían. De hecho lo grabé delante de ellas, así que no había sorpresas. 43 años sin jugar un Mundial son muchos años, es un privilegio. Sí, es algo que a ninguna de las que estamos en esta generación en la selección se nos había pasado por la cabeza que pudiéramos disputarlo, ¿no? Es lo segundo más grande, lo primero serían unos Juegos Olímpicos y lo segundo es un Mundial y estamos aquí en el top, así que un sueño, la verdad. Bueno, poco a poco, ya estés en el Mundial, los siguientes son los Juegos, hay tiempo. Ojalá, la verdad que hay una buena proyección, lo que pasa que es complicado porque en los Juegos Olímpicos entran 12 equipos y el nivel de Europa yo diría que es el más alto nivel del mundo como continente, entonces es muy complicado. Habéis jugado contra Turquía, habéis jugado contra Canadá, no habéis ganado ninguno, pero habéis estado a punto de uno de ellos. Sí, la verdad que bueno, para que la gente entienda un poco, nosotros entramos en el Mundial que las 29 del ranking, entraban 32 equipos y cuando nosotros nos hemos enfrentado a Turquía son las sextas del mundo y Canadá, si no me equivoco, no sé si son las números 12 del mundo y bueno, contra Turquía perdimos 3-0, pero los parciales fueron... Los sets se juegan a 25 y quedamos 25, 18, 20 y 23. Claro. O sea que la verdad que les peleamos el partido a una potencia mundial, con lo cual muy orgullosos de esa actuación. Y luego el partido contra Canadá lo acabamos perdiendo 3-2, que ese sí que la verdad que estamos bastante tocadas porque bueno, luchamos con honores, pero al final no deja de ser una derrota y duele tenerla tan cerca y poder ganar a un gran equipo. De hecho, Canadá fue el equipo que se quedó a un puesto el año pasado de los Juegos Olímpicos. Entró Holanda en vez de Canadá, con lo cual, bueno, estás ahí ya peleando con los grandes y es... Bueno, duele perder, ¿sabes? Pero si luego lo ves con perspectiva... bueno, estamos haciendo las cosas muy bien. Estáis muy cerquita de competir contra la grande. Os queda el partido todavía contra Bulgaria. No sé si tienes opciones de pasar a la siguiente ronda o ya no. Por desgracia no tenemos opciones de pasar a la siguiente ronda porque tendríamos que haber ganado ayer para al menos conseguir 2 puntos en vez de 1. Entonces la posibilidad de pasar a la siguiente ronda no está, pero nuestro objetivo sigue siendo salir de este Mundial con una victoria, con lo cual vamos a intentar, vamos a ir al partido a ganarlo y luego pues ya el resultado nos pondrá en su lugar y nos dirá si efectivamente podemos ganarlo o no. Bueno, pues vamos a ver si se despedís el Mundial con Bulgaria con una victoria, si no, la experiencia que estáis teniendo, esa María no la quita nadie. No, eso está claro, la verdad que... Y sobre todo el papel que hemos venido a hacer, al final todo el mundo también está hablando de España, ¿sabes? Que entras al Mundial como colista en realidad, pero luego no compites como colista, con lo cual eso también es orgullo nuestro. Y la experiencia una pasada, al final estás en el hotel con el resto de los equipos, estás viendo competir a las mejores selecciones del mundo, y te estás peleando con ellas y eso es indescriptible, la verdad. Pues María, para terminar, recuerda a la gente dónde puede ver la primera victoria de España en un Mundial de voleibol contra Bulgaria. Ojalá, pues mira, la podéis ver a través de la Liga Plus, que es con suscripción, porque en España creo que solamente la retransmiten ellos, sino a través de Volleyball World, que es una plataforma donde pasan todos los partidos. Y si no, pero recomiendo la Liga Plus. Y si no, en la cuenta de TikTok e Instagram de María Priscila, que os cuenta cómo ahí yo voy, exacto. Pues María Priscila, que muchas gracias y nada, que ojalá mañana ganéis a Bulgaria y vayáis con un muy buen sabor de boca del Mundial. Oye, 1.000.000 de gracias también por llamarme y mira, hacer eco de lo que se dice por redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo.
Y de Tailandia nos vamos a Francia en una etapa que ha comenzado en Italia. Volvemos a la vuelta y lo primero, Borja Cuadrado. ¿Quién toca hoy en el test de Borja Cuadrado? Muy buenas. Pues, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. Pues vamos a hablar con un novato, mejor dicho, hemos hablado con un novato del equipo Burgos BH, asturiano. Primera vuelta a España. A ver qué tal le ha ido, a ver si ha pagado la novatada. Hugo de la Calle. A ver. Soy Hugo de la Calle y vamos a ver qué tal sale este experimento. Primera pregunta, ¿cuál fue el podio del último Tour? Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Florian Lipovic. Muy bien, segunda pregunta, ¿por cuántos países va a pasar este año la Vuelta? Por 3, 4. Con suspense doble, tuvo que dar 2 veces en el larguero. ¿Cuáles? Italia, Francia, Andorra y España. Bien. ¿Quién ha sido el último italiano en ganar la Vuelta? Nibali. El guión no es el esperado, la noche no pinta como uno deseaba. Aru, ¿quién ha sido el último ciclista español en ganar una etapa de la Vuelta? Rada. Está haciendo una auténtica escopeta de feria de errores en circulación de la bola. No, Urco Berrade. ¿De qué color era el anterior maillot de líder de la Vuelta? Amarillo. No, oro. Que no hay que confundir la velocidad con el tocino. Hubo maillot amarillo, luego oro. ¿Qué ciclista sentenció una Vuelta en Fuente D? Alberto Contador. Correcto. ¿En qué posición acabó Tadej Pogačar su única Vuelta a España? Tercero. Señor, en 2019. ¿Con qué equipo corre en la Vuelta Ramsés de Bruin? Alpecin. Estar más vivo, más listo, más inteligente y más pillo que nadie. Joder, has tenido suerte, yo creo. ¿Cuántas veces ganó la Vuelta Miguel Indurain? 2. Ninguna. Y la última, ¿de dónde va a salir la Vuelta del año que viene? Mónaco. Bien, ¿qué tal les ha empezado? Bueno, se ha complicado. He empezado bien, pero se ha complicado. Venga, que vaya bien, gracias. Gracias. Pero ha tenido una buena racha luego de 4 seguidas. Borja se pone con 7, 5 tuvo Arcas ayer, así que se pone líder Hugo de la Calle. Bien, bien. O sea, que he tenido algún fallo que yo creo que podría haberlo mejorado. Es que hay alguna pregunta 7 trampita que tienes tu mala leche ahí. Hombre, claro, es que si aciertan las 10 no tiene gracia, ¿no? Claro, hay que hacer que la gente menos piense un poquito. De Italia a Francia, Íñigo Marquínez, ¿cómo sigue la etapa? Que ayer lo clavaste. Dijiste que iba a ser una fuga y tal, en pelotón, ¿no? Sí, y hoy va a ser un sprint masivo, porque… Yo escuché el final de la Vuelta, para que veas que lo escuché y dijiste otra cosa. Sí, sí. No haces nada de más, ¿eh? Escuchar la radio, escuchar los textos, escuchar a estrellas como Borja Cuadrado y como Roberto Torres. Digo que se esperaba una fuga, pero tiene pinta de que va a ser un sprint. Quedan 30 kilómetros para la meta. Ten en cuenta que van a llegar antes, lo van a hacer al filo de las 5 menos cuarto, porque luego hay un desplazamiento muy largo hacia España ya, hacia Cataluña concretamente. Bruno Amirail, corredor de Catrona G2R, es ahora mismo cabeza de carrera, pero acaba de saltar del gran grupo, donde están todos los favoritos. Quedan 30 kilómetros para la meta, van a llegar aquí a Francia y, como te decía en principio, posibilidad casi segura de volata de sprint masivo. Y Roberto Torres, es que iba a ser un final tranquilo porque la guerra entre los gallos empieza mañana en la crono. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, mañana en la crono los equipos se jugarán y seguramente va a haber tiempo. Soy un sprint y poco más. Pedersen, mi favorito. Ah, mira, que no se pregunté ayer porque no dio tiempo que gane la etapa. Pedersen para Robert Marquínez. No, pero si lo tira, yo voy a decir Philipsen, pero él lo tira para que no se lo quite nadie. Claro, listo. Todo esto es para listos. Venga, Marquínez, bueno. ¿Quién gana? Yo creo que gana Philipsen. Borja. Pues yo creo que va a ganar Luis Aular de Movistar, venga. Esto queda grabado, mañana lo compramos. Hoy no os podéis quejar, que hoy habéis tenido tiempo para estar tranquilitos. Ahí. Hoy sí, hoy. Es que, vamos a decirlo, me ha amenazado Marquínez por teléfono antes de empezar. He dicho, no, hoy no te preocupes, que hoy tienes para libre. Marque, lo que tú quieras. Pues a las 4 de la tarde en Ser Más, Íñigo Marquínez, Roberto Torres y Borja Cuadrado, final de etapa. Hasta ahora, compañeros. Hasta luego. Hora 25 Deportes a las 8:30 con Jesús Gallego y a partir de las 11:30 el larguero con Manu Carreño en la Ser. Mañana, mismo sitio, misma hora. A las 3 de la tarde, Ser Deportivos. Pasad buena tarde, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.